Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Me presento, soy el alumno Zair Arteaga y junto con mis compañeros hemos elegido el caso Odebrecht para el estudio de este. ¿Por qué escogimos este caso? Bueno, esto fue principalmente a sus múltiples implicaciones en diferentes ámbitos como lo político, económico, ético y judicial. Estudiar este caso nos permite aprender lecciones sobre la prevención de la corrupción y la necesidad de mantener altos estándares éticos. Ahora veamos el origen e historia del caso. Así, de manera rápida y breve, en Latinoamérica, la compañía había obtenido contratos para hacer obras públicas con los gobiernos. Sin embargo, en el año 2014, una investigación brasileña denominada Lavallato descubrió una red de sobornos entre políticos y compañías privadas que incluyeron a Odebrecht. A consecuencia de esto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzó su propia investigación en el año 2016, así descubriendo un sistema de sobornos por parte de Odebrecht pagados a diferentes gobiernos de Latinoamérica para garantizar los contratos de construcción de obras públicas. Marcelo Odebrecht, el CEO del holding, pactó una condena reducida a cambio de confesar y aportar información sobre los sobornos realizados. Odebrecht reconoció haber pagado sobornos en 12 países, la mayoría situados en Latinoamérica. En consecuencia, las empresas acusadas asumían la obligación de pagar una extraordinaria multa que se repartiría entre los tres países que habían colaborado con la investigación. Este era el fin de una ardua investigación internacional, pero también fue el inicio de un sinfín de investigaciones judiciales. Gracias al artículo El cáncer de la corrupción en Latinoamérica, el caso Odebrecht, de Song Yuhui, podemos ver cómo Odebrecht ha afectado a gobiernos en toda América Latina. Por ejemplo, de este artículo también podemos sacar la pregunta de cuáles son las principales causas de la corrupción política en América Latina. Como modo de reflexión como modo de reflexión para evitar casos como este. Por ejemplo, tenemos la debilidad institucional, donde se demuestra que la falta de legitimación y fortaleza de las instituciones lleva a una inestabilidad política, lo que crea un ambiente propicio para corrupción. También tenemos el clientelismo, donde por prácticas clientelistas como esta y la falta de renovación en los poderes públicos facilita la corrupción a gran escala. También tenemos las condiciones socioeconómicas, donde nos muestra cómo la corrupción se alimenta de problemas sociales profundos en la región, que generan malestar en la población y afectan al crecimiento económico. También tenemos la falta de progreso en la lucha contra la corrupción, donde a pesar de los esfuerzos, de los esfuerzos políticos, ha habido escasos avances en la reducción de la corrupción en las últimas décadas, lo que indica una permanencia del problema. Esas causas se interrelacionan y contribuyen a un ciclo de corrupción que afecta tanto a las instituciones como a la sociedad en su conjunto. Y también tenemos un marco teórico del artículo en el cual nos basamos para la información que mencionamos en este. En este marco teórico podemos sacar que la corrupción es un problema endémico en América Latina, que afecta a múltiples niveles de gobierno y se ha convertido en una cultura arraigada a algunos países. También sacamos que el escándalo de Odebrecht es utilizado como un caso emblemático que ilustra cómo la corrupción puede desestabilizar sistemas políticos y socavar la confianza pública de las instituciones. También cómo la corrupción ha llevado a una falta de mejora en el desarrollo social y económico, así como una creciente inestabilidad política en los países afectados. También podemos decir que los países afectados carecen de medidas efectivas para combatir la corrupción, lo que perpetúa el problema y dificulta la implementación de reformas necesarias. Y por último, que para erradicar la corrupción es fundamental un cambio en la cultura política y social que promueva la ética y la responsabilidad en el ejercicio del poder. Buenas tardes, doctora y compañeros. El día de hoy voy a hablarles sobre la importancia del caso de Odebrecht en el Perú. El caso de Odebrecht ha puesto en evidencia la magnitud de la corrupción en las altas esferas políticas y empresariales en el Perú y ha generado un movimiento social en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Además, ha impulsado reformas legales para mejorar los mecanismos de lucha contra la corrupción en el país. Bueno, ahora voy a hablarles sobre 5 lecciones contra la corrupción que aprendemos del caso de Odebrecht gracias a Miguel.
Montoya, periodista. Las 5 lecciones contra la corrupción que aprendemos del caso de Odebrecht. Primero es la extraterritorialidad de las leyes antisobornos. El caso de Odebrecht ha demostrado la importancia de leyes antisobornos que se apliquen más allá de las fronteras nacionales. Dos, tenemos a los delatores y transparencia. La posibilidad de que los involucrados en la corrupción puedan colaborar con las autoridades y brindar información crucial para desmantelar las redes de corrupción es un elemento fundamental en la lucha contra este flagelo. 3. La responsabilidad penal de la persona jurídica. La razón por la que países no tenían tradición de derecho penal corporativo lo están incorporando en sus ordenamientos jurídicos es que en un mundo globalizado les dota de un riesgo potencial mayor. Adecuada tipificación de la opacidad contable. La clave que se esconde en las empresas bajo corrupción sistematizada es la opacidad contable, doble contabilidad, pagos no registrados, cobros ocultos, cuentas ocultas, etc. Fortalecimiento de las instituciones y de la separación de poderes. El mayor obstáculo a la corrupción política está en la división del poder propio de la democracia institucional. Un poder judicial independiente, con jueces libres y fiscales autónomas, es la única garantía de que la ley se aplique igual para todos. Ahora voy a hablarles sobre mis marcos teóricos. El tema de la investigación de las 5 lecciones contra la corrupción que aprendemos del caso de Odebrecht. Antecedentes. Este artículo discute las lecciones aprendidas a partir del escándalo de Odebrecht. Bases. Uso de derecho penal corporativo. Adecuada legislación. Separación de poder. Bueno, en el uso de derecho penal corporativo, la razón de ello es que en un mundo globalizado les dota de un riesgo potencial mayor, muy a diferencia de las personas físicas. La persona jurídica tiene el don de la ubicuacidad que le permite tener sedes, filiales y sucursales en muchos países al mismo tiempo. Adecuada legislación. Nos damos la idea de lo que se esconde en las empresas bajo corrupción es la opacidad contable o doble contabilidad, pagos no registrados, cobros ocultos, cuentas ocultas. Una adecuada legislación anticorrupción debería tipificar este tipo de conductas independientemente de que se acredite o no a la existencia de concretos sobornos. Y por último, la separación de poder. Nos dice que el mayor obstáculo a la corrupción política del Perú está en la división del poder propio de la democracia institucional. Un poder judicial independiente con jueces libres y fiscales autónomos es la única garantía de que la ley se aplique igual para todos. Bien, buenas noches. Buenas noches, doctora. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de las consecuencias legales. Tenemos en las consecuencias legales lo que es la reforma del sistema penal, la responsabilidad penal de funcionarios públicos, la cooperación internacional, la delación y testimonios, sanciones y consecuencias económicas, impacto en la confianza pública. Bien, acerca del primer punto referente a la reforma del sistema penal. El caso se ha expuesto de relieve la necesidad de reformas en el sistema penal peruano para abordar de manera más efectiva los delitos de corrupción y conclusión. En el caso de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, se ha enfatizado la necesidad de establecer las responsabilidades penales de los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción. En el caso de lo que es la cooperación internacional, el caso ha llevado a la firma de acuerdos de cooperación internacionales como el Acta de Cooperación Internacional Perú-Brasil, que permite el intercambio de información entre las autoridades de ambos países para investigar y procesar a los implicados en dichos crímenes. Tenemos la delación y testimonios. La utilización de procesos de delación por parte del ex CEO brasileños
ha sido crucial para obtener información sobre las corrupciones en el Perú, sanciones y consecuencias económicas. Las implicaciones legales también incluyen la posibilidad de sanciones económicas y la recuperación de activos obtenidos de manera ilícita. Impacto en la confianza pública. El caso de Lavajato ha afectado la confianza del público en las instituciones y el sistema judicial, lo que ha llevado a la transparencia y a la rendición en cuentas de la gestión pública. Bien, continuando con la siguiente diapositiva, tenemos también los marcos teóricos. En temas de investigaciones como el caso de Lavajato en el Perú, la descripción y valoración y ampliación de normas, como antecedentes vendría a ser la idea principal del artículo se centra en los análisis del caso Lavajato en Perú, específicamente en cómo los delitos de corrupción afectan la administración de justicia y la estructura del poder político. Bases sobre este marco teórico. Tenemos la interdependencia entre derecho penal y relaciones económicas. El desarrollo del derecho penal está vinculado a la evolución de las relaciones económicas en las sociedades modernas, donde el Estado actúa como un agente de mercado al contratar con empresas para megaproyectos. Bueno, en este caso para hacer obviamente proyectos grandes, ¿no? De grandes magnitudes. Concepto de gran corrupción. Se propone también definir el concepto político de gran corrupción y su relación con eso del caso Lavajato, destacando como este caso sirve como un indicador a la institucionalidad del sistema penal peruano. Responsabilidad penal de funcionarios y particulares. El artículo analiza la responsabilidad penal tanto de los funcionarios públicos como el de los particulares interesados en los delitos de corrupción, sugiriendo que ambos deben ser considerados en la imputación de delitos. También tenemos las sanciones justas y equitativas. El autor aboga por la necesidad de sancionar de manera justa a todos los involucrados en la corrupción, argumentando que esto es esencial para preservar la integridad de las instituciones del Estado y proteger a la sociedad, especialmente a los más vulnerables. Bien, eh, paso seguido voy a dar a mi compañero para que siga con la siguiente diapositiva. Buenos días a la docente Lucia Aguado Ventura, soy la alumna Ruth Luz Vargas. Hoy voy a exponer acerca del marco teórico del siguiente link. El caso Odebrecht, el rol del movimiento social y del periodismo, por Diana Pérez Córdoba. Este link nos muestra cuán importante es la unión presente en la lucha contra la corrupción. A continuación, su marco teórico. Nos dice que el movimiento social y el periodismo en conjunto son elementos o medios fundamentales en la lucha contra la corrupción. En el caso del movimiento social, genera un impacto positivo ya que va a adquirir un poder. En el caso de Odebrecht, el movimiento social ha sido muy importante ya que ha generado que se investigue a los partidos políticos y a sus representantes. En el caso del periodismo, también ha sido fundamental, ya que ha dado visibilidad, ha sacado a la luz audios donde se impedía que se investigue a esas personas de alto nivel. Nos dice que el periodismo y el movimiento social, al trabajar en conjunto, va a generar efectos positivos. Este artículo nos motiva, nos incita, ya que al ver tantos casos de corrupción en nuestro país, nos motiva a ser partícipes juntamente con el periodismo. Pero ¿qué sucede cuando los medios informativos como los diarios no nos brindan la información necesaria? Vamos a analizar este link juntamente con su marco teórico. El caso Odebrecht en los diarios El Comercio, La Gestión y La República. Si bien los diarios son un medio informativo en donde las personas deben acceder a ello para mantenerse informados, pero estos diarios, La Gestión y El Comercio, que son diarios que pertenecen al grupo El Comercio, estuvieron involucrados en el caso de corrupción de Odebrecht.
a diferencia de la República, porque le han dado una menor cobertura e importancia al caso Odebrecht, a diferencia de la República, que no ha estado involucrado. Este link nos muestra que también el periodismo no trabaja como debe ser, no trabaja los medios informativos que nos deben mantener informados, que nos deben mantener con esa credibilidad y veracidad de los casos de corrupción, de los problemas sociales que suceden en nuestro país, no nos muestran cómo es, sino que también están involucrados, están coludidos juntamente con ellos, hasta tal punto que nosotros los pobladores, la población, los habitantes de este país, ya no nos genera esa confianza de poder creer en los medios informativos. Bueno, continuando con la exposición, ahora voy a hablarles sobre nuestras 20 preguntas que hicimos en el cuestionario. El caso Odebrecht tuvo un impacto en la política de varios países. El 87% está de acuerdo y el 10% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿deberían los implicados en el caso Odebrecht ser inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos? El 86% está de acuerdo y el 13.6% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ahora la tercera pregunta. El caso Odebrecht demostró la importancia de la cooperación internacional para combatir la corrupción. El 65% está de acuerdo. En desacuerdo el 15% y el 19% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ahora por la pregunta número 4. El caso Odebrecht tuvo un impacto negativo en la confianza pública en las instituciones. El 81% está de acuerdo, el 16.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo. La pregunta 5. ¿Considera correcto que los medios de comunicación se beneficien del escándalo de Odebrecht sin promover soluciones al problema? En desacuerdo está el 56%, el 31% en de acuerdo y el 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Pregunta número 6. El caso Odebrecht reveló la existencia de redes de corrupción complejas. El 86% está de acuerdo, en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo un 9%. Ahora la pregunta número 7. El caso Odebrecht llevó investigaciones y juicios en diferentes países. El 66% está de acuerdo. El 22% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y el 10% en desacuerdo. Pregunta número 8. ¿Consideras al caso Odebrecht como un ejemplo para demostrar que el Perú es un país corrupto? El 69% está de acuerdo. El 19% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y el 10% está en desacuerdo. Bueno, vamos con la pregunta número 10. ¿Consideras un acto corrupto y antiético que un funcionario o servidor público favorezca a sus familiares o amigos? El 65% está de acuerdo. El 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y el 10% en desacuerdo. Ahora con la pregunta número 11. ¿Crees que para combatir la corrupción y no pase otro caso como el de Odebrecht, se debe aumentar la pena? El 77% está de acuerdo, en desacuerdo un 10% y 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Número 12. ¿El Perú está preparado para combatir correctamente la corrupción? El 81% está en desacuerdo, el 15% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿La deontología está presente en el gobierno actual? El 51% está en desacuerdo, el 19% en de acuerdo y el 28% ni de acuerdo ni de desacuerdo. Ahora con la pregunta número 14. ¿Crees que saldrán a la luz más casos como Odebrecht? El 87% está de acuerdo,
En desacuerdo ni de acuerdo hay un 13%. ¿Mm? Pregunta número 15, que nos dice, la, este tipo de problemas antiéticos estancan el desarrollo en el Perú. El de acuerdo está en 92%. En desacuerdo ni de acuerdo es un 8%. Los líderes involucrados en el caso Odebrecht deberían de renunciar a sus cargos públicos por una cuestión ética y moral. El 87% está de acuerdo y el 13% en desacuerdo ni de acuerdo. ¿Es moral castigar a toda una empresa por los actos de algunos de sus directivos? El 42% está de acuerdo, el 34% en desacuerdo y ni de acuerdo el 22%. Pregunta número 19. ¿Deberían los ciudadanos dejar de confiar en los políticos debido a los casos de corrupción como Odebrecht? El número es el 45% está en de acuerdo y el 24% en desacuerdo y el 30% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y por último, la pregunta número 20. ¿Es correcto que los responsables del caso de Odebrecht queden en libertad bajo medidas de colaboración con la justicia? El 75% está en desacuerdo, de acuerdo el 10% y ni desacuerdo el 13%. Bueno, ahora por último voy a dar una conclusión. Las personas encuestadas responden porque por el gran impacto que tuvo el caso Odebrecht en el país, se debe inhabilitar de por vida de sus cargos a las personas vinculadas a este caso, queriendo demostrar que para que no se cometan los mismos errores, se debe dejar en claro este tipo de advertencia. También opinan que es poco moral que los medios de comunicación se beneficien de este escándalo y que las personas en cargos importantes busquen beneficios a sus conocidos, incluso si actos corruptos traen beneficio al país. Opinan también el que Perú es un país corrupto, estancando su desarrollo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.